Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Aquí estamos una semana más para compartir con todos ustedes algunas noticias destacadas del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos hoy con las noticias internacionales y adelantamos los titulares. El arzobispo electo de Glasgow da por hecho que puede ir a la cárcel por criticar el matrimonio homosexual. El Parlamento polaco rechaza por abrumadora mayoría regular las parejas de hecho y las homosexuales. Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro pide voluntarios. Se consagra un santuario mariano en la diócesis china de Huainan. Seguidamente entraremos en el bloque de noticias nacionales. Escuchamos los titulares. Rita Irasema, los reconversos somos muy felices porque hemos conocido el lado oscuro. Derecho a Vivir celebra como progreso histórico la abolición del aborto eugenésico. 25 científicos catalanes de prestigio dicen no a las Eurovegas. Y daremos fin a nuestro informativo semanal con las noticias de la Santa Sede. El recientemente designado arzobispo de Glasgow, Escocia, Monseñor Philip Tartaglia, señaló que es posible que vaya a la cárcel si critica el mal llamado matrimonio gay y defiende el auténtico matrimonio conformado por un hombre y una mujer. En una entrevista concedida a STV News, el prelado dijo: «Puedo verme yendo posiblemente a la cárcel en algún momento de los siguientes 15 años, si es que hablo». Así es, y es que Escocia puede convertirse en la primera región británica en aprobar el matrimonio homosexual, ya que el gobierno escocés considerará un proyecto de ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a la fuerte oposición de algunos grupos religiosos. Actualmente, las parejas del mismo sexo pueden optar en Escocia por las uniones civiles que ofrecen un mismo tratamiento legal que el matrimonio en temas de herencias, pensiones, seguros de vida, mantenimiento de los niños, derechos de allegados o de inmigración. El gobierno del independentista Alex Salmond ha decidido introducir el cambio en la legislación escocesa tras la respuesta positiva obtenida al llevar a cabo una consulta sobre el controvertido tema al que se opone la Iglesia Católica y la Iglesia de Escocia, la Anglicana, además de otros grupos religiosos. Estamos comprometidos con una Escocia justa e igual y por ello intentamos llevar adelante planes que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo y las ceremonias religiosas para las uniones civiles. Creemos que es lo correcto, afirmó Sturgeon. Todo el problema se plantea porque mientras que una pareja heterosexual puede optar por una ceremonia religiosa o un matrimonio civil, una del mismo sexo tan solo puede plantearse ahora mismo el procedimiento civil. Así pues, los comentarios del nuevo arzobispo electo se dan cuando el gobierno de Escocia ha anunciado que legislará a favor del mal llamado matrimonio gay, a lo que Monseñor Tartaglia respondió precisando que algo así tendría enormes implicaciones para la libertad religiosa. El mes pasado, el abogado escocés Aidan O'Neill advirtió que la legislación sobre las uniones homosexuales podrían hacer que algunos sean despedidos de sus trabajos, si es que se oponen a estas parejas. Los sacerdotes y ministros podrían ser demandados por no permitir bodas de este tipo en sus iglesias. Los niños serían obligados a asistir a clases de historia gay y las parejas podrían ser rechazadas como padres adoptivos si se opusieran a la nueva legislación. Continuando con la ley para regularizar la situación de las parejas de hecho y las uniones homosexuales, nos vamos hasta Polonia, donde el Parlamento ha rechazado debatir 4 proyectos de esta ley. Una mayoría de 384 diputados rechazó abrir un debate sobre los proyectos propuestos, frente a los 80 parlamentarios del Grupo Socialista y del movimiento Palikot que votaron a favor. Algunos de estos diputados, como el homosexual Richard Biedron y la transexual Anna Grozka, ambos miembros del movimiento Palikot, que recibió el 10% de los votos en las pasadas elecciones, portaban banderas con los colores del arco iris y carteles exigiendo una verdadera democracia en Polonia, lo cual implica que consideran que la democracia consiste en que salgan aprobadas sus tesis sobre la familia y la ideología de género. Más de 30 organizaciones civiles agrupadas en la coalición Asociación a favor de las parejas de hecho pretenden que las uniones registradas, tanto homosexuales como heterosexuales, tengan algunos derechos como el de poder recibir información o decidir sobre la pareja en una situación de amenaza para la salud o la vida. También se pide poder heredar las prestaciones sociales de la pareja, al igual que sucede en los casos de los matrimonios, poder hacer una declaración conjunta sobre la renta o incluso recibir una pensión compensatoria para reparar desequilibrios económicos en el caso de ruptura de la relación.
Esos son los 4 proyectos de ley que el Parlamento polaco ha rechazado tras la votación en contra de una inmensa mayoría de diputados. A un año de la inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, se siguen recibiendo solicitudes de jóvenes y adultos que quieren colaborar con su tiempo y recursos al éxito de la JMJ como voluntarios. A través de la web oficial rio2013.com, los mayores de 18 años de cualquier lugar del mundo pueden enviar sus datos para ayudar durante este evento internacional que tendrá lugar del 23 al 28 de julio de 2013. La web acaba de ser rediseñada. Se trata de una página multimedia en portugués, inglés y español. Tiene secciones donde explica qué es la JMJ o cuál es el lema oficial. Además, el usuario puede encontrar vídeos y fotos de anteriores jornadas y leer textos de Benedicto XVI. También los jóvenes pueden entrar en los perfiles de redes sociales como Facebook y Twitter, donde Río 2013 ya cuenta con más de 30.000 seguidores. Con la nueva web también se ha presentado la aplicación para móviles Follow the Cross, que permite seguir el camino de la cruz y el icono de la JMJ por las ciudades de Brasil. Hay que saber que un voluntario es todo aquel que, motivado por la gracia de Dios, se dispone a servir de manera gratuita en la realización de la JMJ en sus diversas etapas. Existen diversas funciones para los voluntarios. Pueden ser designados a servir en el alojamiento y hospedaje, o quizás en los aeropuertos y en las terminales de trenes y autobuses, así como en los puntos de información que se implementarán para los visitantes. Un grupo será destinado al auxilio y ayuda a los asistentes con necesidades especiales. También se necesitarán voluntarios para la preparación de los kits de peregrino, en la organización de los eventos masivos o en los actos culturales y/o litúrgicos. Se necesitará ayuda para la traducción durante las catequesis o en algún sector administrativo, y un grupo numeroso de voluntarios estará dedicado a las tareas de comunicación, redes sociales. Y de Brasil saltamos a China. De allí nos llega una muy buena noticia, y es que el Santuario Mariano y el Jardín del Rosario de la diócesis de Huainan, en la provincia de Shanxi, han sido consagrados recientemente. A la solemne celebración han asistido más de 2.000 fieles que han visto realizarse su sueño. Monseñor Tom Champin, obispo diocesano, ha presidido la Eucaristía y celebrado la consagración del santuario, a la que ha seguido una procesión. Al término de la procesión, el obispo ha impartido la bendición al pueblo, junto con 30 sacerdotes llegados de Huainan y otras diócesis. El párroco de la parroquia de Hanjiahui, donde se encuentra el santuario, ha puesto de relieve el profundo significado de la construcción y consagración del santuario, que ofrece la oportunidad de relanzar la evangelización y consolidar la fe, especialmente en vistas al Año de la Fe. La diócesis de Huainan es una prefectura apostólica desde 1935, dirigida desde siempre por franciscanos italianos. Hoy cuenta con más de 12.000 fieles, 31 iglesias y capillas, 30 sacerdotes y 40 religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Y con esto llegamos a España. Comenzamos con una reconversión de alguien a la que seguro que todos ustedes recordarán. Se trata de la hija de Emilio Aragón, Miliki. Rita pasó 7 años de noche oscura, hasta que un día entró en una iglesia y se aferró al rosario. No es bueno que Dios esté solo. El programa de Gonzalo Altozano en Intereconomía TV se abrió el pasado domingo 22 con una imagen entrañable. Rita Irasema y Emilio Aragón, padre, Miliki, lanzando a la audiencia una pregunta que ha marcado a varias generaciones de españoles, el inolvidable ¿cómo están ustedes?, de los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Ya lo han oído, pero esta vez la protagonista del programa era Rita. Rita Irasema Aragón, La Habana, 1954, artista, retirada hace años de la primera línea del espectáculo, hoy vive volcada con su escuela de música, su familia y Dios. Hemos escuchado una rápida biografía de Rita Irasema Aragón y ahora vamos a escuchar algunos rasgos de su trabajo actual en la escuela de música. Jefa de circo y podría haber sido también en tu escuela de música. Sí, o en un estudio de grabación. Que tiene un nombre la escuela que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Hombre, es que es la Virgen la que lleva mi escuela de música, no yo. Yo trabajo en ella, pero ella es la que lleva la escuela de música. Se llama Centro Musical Nuestra Señora de Fuente del Fresno. Y te puedo decir que es ella la que lleva la escuela. Sí, ¿y qué tal la lleva? Muy bien. Lo que ella diga, ahí se hace. Y cuando me falta algo, yo digo, Madre Santísima, que necesito esto. Y la Madre me escucha siempre y me lo concede. Y ahora vamos a escuchar lo más importante, la conversión, tras un desierto espiritual de 7 años. Escuchémosla a ella misma. ¿A mí me pasó? Sí. Sí, a mí me pasó. Después de ese desierto
espiritual que tuve, que sufrí muchísimo porque, bueno, pues aquí no te voy a contar interioridades, pero un día... Alguna puedes contar, ¿eh? Alguna, sí. Me pareció que no podía seguir a Jesús, me pareció que yo no podía hacerlo. Y así me lo dije a mí misma. Y entonces, pues el Señor, después de haberme llamado en varias ocasiones, me dijo, bueno, pues voy a tener que regañarte porque es que, ¿qué vamos a hacer contigo? Y así fue como empecé a no sentir a Dios, empecé a no sentir amor. Y sentí a veces hasta una violencia infinita, sentía que era infinito, que aquello no tenía fin. Entonces pasaron muchos años, nadie se daba cuenta de eso, yo no se lo contaba a nadie. Pero tú sí te dabas cuenta. No, yo no sabía lo que me estaba pasando. Claro, si lo hubiera sabido, pero no sabía. Hasta que llegó un momento, pasado 7 años, fue muy largo, pues como no había médico que me arreglara, entré en una iglesia. Y ya a partir de ahí fue donde dije, adelante caminante. Y la Virgen fue la madre la que, con un gesto especial, pues me dijo, tú sígueme, tú haz lo que yo te digo. Y empecé a rezar el rosario y empecé a ir a misa todos los días. Yo entraba en la iglesia y no sabía lo que hacía ahí. Me ponía frente al sagrario y decía, Señor, yo estoy aquí, no sé qué hago aquí, pero estoy aquí. ¿Sabes? Esas cosas que dices, me estoy muriendo, Señor, pero estoy aquí. No sé qué es esto, pero aquí estoy. O sea, como diciendo, ya no tengo otra salida, ¿no? Y Rita insiste en lo importante que es la perseverancia. Yo ya no abandono al Señor, dice ella misma. Yo no abandono al Señor ahora ni un solo momento del día, no le dejo solo, porque a Él le gusta mucho estar con nosotros, nos ama tanto. Y eso es muy importante, esa relación con el Señor. Claro, ahora el enemigo sigue estando ahí y en cuanto ya siento que, uy, ¿por qué Dios hace estas cosas? Un momento, me voy a confesar, confesión semanal, no me pierdo mi confesión. Mira, la confesión es el milagro más, bueno, es un milagro de tanta misericordia que nos ha dejado el Señor Jesús. Es tan necesario que yo no sé cómo he podido vivir sin la confesión. Verdaderamente, Rita ha tenido una experiencia que la ha hecho volverse a Dios y comprender muchas cosas. Os dejamos que sigáis escuchándola. Una de las cosas, lo primero que sientes es que sabes quién eres. Cuando ya te abandonas al Señor, lo primero que sabes es, ya sé quién soy. Y sabes por qué estás aquí y sabes todo. O sea, verdaderamente te da mucha sabiduría, la oración da mucha sabiduría. Derecho a Vivir reconoce que el fin del aborto eugenésico anunciado el pasado domingo 22 por el ministro de Justicia es un progreso histórico en la protección de la dignidad humana, según Gado Orjoya, portavoz médico. Cuando le contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño o una niña por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viniéramos de una época bárbara y oscura, señaló la portavoz de Derecho a Vivir. Pero Gado Orjoya se atrevió a más, ya que animó al ministro a suprimir también el supuesto del aborto en casos de riesgo para la salud mental de la madre y presentar el proyecto de reforma antes de agosto y salvar así vidas humanas concretas, vidas de niños y niñas que de otro modo serán eliminados por tener una discapacidad. Suprimido el aborto eugenésico, la iniciativa Providas perseguirá la supresión del supuesto del riesgo para salud física o mental de la madre, bajo el que se practican más del 90% de los abortos. Disponemos también de la conferencia que el doctor Esteban Rodríguez dirigió al Congreso de las Familias de Madrid 2012. Pasamos a escucharlo. Hoy en día, cerca del 90% de los niños que son diagnosticados prenatalmente de síndrome de Down son destruidos. Y no es que lo digamos nosotros por capricho, sino que hay estudios muy serios que así lo demuestran, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno del American Journal of Medical Genetics que dice que de 145 casos de trisomía 21, el 86,9% de las mujeres eligieron terminarlo. Terminarlo significa destruirlo, abortarlo. Tenemos un estudio internacional sobre la tendencia del síndrome de Down entre el 93 y el 2004 y que dice que a pesar de que cada vez las mujeres acceden a la maternidad con una edad más avanzada, la cifra de síndrome de Down sigue manteniéndose constante.
Y eso se debe, tendríamos que esperar mucho más número de síndrome de Down. Sin embargo, no los tenemos, y eso se debe a que los estamos eliminando por vía del diagnóstico prenatal. Medimos esa parte del feto y con eso vamos a calcular, y con un análisis que se hace en la madre para medir una serie de sustancias, vamos a determinar si tienen un riesgo elevado o un riesgo disminuido de síndrome de Down. A las señoras que tengan un riesgo elevado le vamos a ofrecer una prueba invasiva, pincharle la barriga, sacarle líquido amniótico, ahí analizamos los cromosomas del feto y si lo cazamos, les proponemos o les ofrecemos o les facilitamos que puedan destruirlos. Así es como está operando esto. De hecho, este es el documento de consentimiento informado oficial de la SEGO, de un programa que se llama Fetal Test, para las mujeres que se someten a este tipo de pruebas. Y dice su punto 2, que el objetivo final es conocer la integridad cromosómica de mi hijo y de no ser así permitirme acogerme a la ley de interrupción del embarazo. Luego el objetivo final es abortar. No es curar al niño, no es prepararme para acogerlo mucho mejor, no. El objetivo final, negro sobre blanco, es exactamente ese. Más aún, resulta que en los hospitales, en las unidades donde se hace el diagnóstico prenatal, hay recomendaciones para que en esas mismas unidades se eliminen estos fetos. Esto porque en la naturaleza la probabilidad de tener un hijo con una malformación, la que sea, muy grave, una cardiopatía congénita, una agenesia renal bilateral, un labio leporino o que te falte un dedo, en la naturaleza humana se da eso en una proporción del 3%, no se da más. Luego la tranquilidad que debemos transmitir a las mujeres cuando están embarazadas es que la probabilidad de que tienen, en general, de tener cualquier defecto es solamente un 2%, es decir, que el 98% de los embarazos dan lugar al nacimiento de un niño perfectamente sano. Y esa es la tranquilidad que necesitan escuchar las madres cuando están embarazadas. ¿Por qué mueren más los síndrome de Down? Bueno, porque son más fáciles de diagnosticar y porque tenemos toda una estrategia montada para cazarlos. Después de haber escuchado la ponencia del doctor Esteban, la joven Ángela Bachiller quizá pueda darle la razón. Efectivamente, Ángela Bachiller, de 29 años, podría convertirse en el primer edil con síndrome de Down en España. Este auxiliar administrativo que trabaja en la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valladolid ocupa el puesto 18 de la lista con la que Francisco Javier León de la Riva, actual alcalde, concurrió a las pasadas elecciones municipales. En este momento el PP cuenta con 17 concejales, pero la renuncia al cargo de Jesús García Galván, anunciada por él mismo, si finalmente se abría juicio oral por el caso Arroyo, auparía a Bachiller a la bancada popular del Salón de Plenos de la capital, algo inédito de la política del país. Fuentes municipales matizan que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Primero, a la renuncia formal de García Galván, a su acta de concejal. Segundo, a que Ángela y su familia tomen la decisión. Si aceptase, en principio, el PP actuaría con total normalidad, porque, recalcan las mismas fuentes, la decisión de incluir a esta joven se tomó a conciencia, como un paso más en la integración de personas con discapacidad en la vida política. Si renunciase por cualquier motivo, los siguientes en la lista serían el medallista olímpico en piragüismo Narciso Suárez y la diseñadora de moda Esther Ruiz Noriega. La implicación de Ángela Bachiller durante la campaña electoral de mayo 2011 fue total. Acompañó al alcalde a numerosos actos, repartió propaganda por las calles y estuvo en buena parte de las citas de peso durante el proceso, siempre con una sonrisa en su cara y siempre con simpatía en el trato. El propio León de la Riva se mostró pendiente en todo momento de Ángela, a la que definió como un ejemplo de esfuerzo y superación personal. La joven desarrolla su trabajo como auxiliar administrativo en el departamento que gestiona Rosa Hernández a plena satisfacción, según destacan en el ayuntamiento. En la entrevista que concedió a la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, Ángela se mostraba rotunda y emocionada de que León de la Riva hubiese contado con ella. Entonces aseguraba haber dado el paso para que la gente se dé cuenta de que las personas con discapacidad podemos con todo, que tenemos mucha fuerza de voluntad. Para Ángela Bachiller, su entrada en listas electorales suponía una oportunidad para trabajar para las personas que, como ella, lo han tenido más difícil que el resto. Cada vez se entiende menos el empecinamiento del Gobierno de la Generalitat por llevar Eurovegas a Cataluña, a pesar de que cada vez son más las voces que se alzan contra ese proyecto advirtiendo que las ventajas no compensan los inconvenientes, entre ellos el incremento de las adicciones al juego y la prostitución. En ese sentido, cabe recordar que su promotor, Sheldon Adelson, está acusado precisamente de promover una estrategia de prostitución y de corrupción. Los últimos en manifestar su oposición a Eurovegas han sido 25 científicos de primera línea de Cataluña, que han expresado su no al proyecto mediante un escrito dirigido el pasado 20 de julio al consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell.
En la carta, aunque reconocen el enorme esfuerzo que hace el gobierno de Cataluña en un contexto de crisis económica como el actual, por mantener la financiación a la investigación, se manifiestan perplejos por el apoyo de ese gobierno al proyecto Eurovegas. Se trata de un proyecto que promueve un modelo de crecimiento miope basado en el turismo de baja calidad y la especulación inmobiliaria. Un modelo fracasado y que no augura un futuro próspero a Cataluña, añaden en el escrito. Critican también los científicos en su carta que la instalación de Eurovegas en las proximidades de Barcelona requerirá la modificación de leyes y normativas en una demostración de subordinación de los intereses generales a los particulares, insólita en una sociedad democrática. Al mismo tiempo advierten que el proyecto comporta la destrucción de un lugar de interés natural, ecológico y agrícola singular. Que un espacio de este valor sea ofrecido a la valoración de la especulación inmobiliaria sería simplemente inimaginable en cualquier otra sociedad desarrollada de Europa. Por otra parte, todos los firmantes de la carta son receptores de financiación del European Research Council, un organismo de la Unión Europea que identifica a los mejores investigadores que trabajan en Europa y les destina una subvención especial. La mitad de los firmantes son extranjeros. La mayoría de los firmantes trabajan en centros impulsados por el propio Max Collo en su etapa de gobierno anterior. El consejero también fue secretario general del European Research Council en 2009 y 2010. Entramos ya en las noticias de la Santa Sede hablando de Juan Pablo I. El postulador de la causa de canonización del siervo de Dios Juan Pablo I, Monseñor Enrico Talcóvolo, explicó que la beatificación de ese papa podría ser anunciada a fines de año con ocasión del centenario de su nacimiento y el inicio del Año de la Fe. Explicó que el próximo 17 de octubre, en el centenario del nacimiento del Papa Luciani, entregaré al cardenal Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, la positio, que para entonces estará terminada. Monseñor de Alcóvolo señaló también que en ocasiones, si se dan diversos acontecimientos especiales, como el centenario de su nacimiento, la entrada en el Año de la Fe y el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, se acelera el proceso. La positio, el libro que relata la vida, los escritos y los testimonios de quienes dieron testimonio de su santidad, está muy avanzada. Monseñor de Alcóvolo resaltó que el Papa Luciani era extremadamente amigable. Y creo que si, como todos esperamos, Salvino Luciani, Juan Pablo I, es reconocido como beato y eventualmente santo, será porque es una figura del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Este es el sello del ministerio del Papa Luciani. Los 33 días de su pontificado estuvieron marcados por esto. Aunque todavía no es oficial, el milagro por el que se elevaría a los altares el Papa Luciani sería la curación de Giuseppe de Nora, un italiano que tras pedir la intercesión del pontífice fue sanado totalmente de un severo tumor gástrico. Disponemos de una breve biografía del Papa Luciani. Pasamos a escucharla. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, Belluno, Italia. Fue el mayor de 4 hermanos, era un niño inquieto, recio y vivaz. Padeció la pobreza durante la Primera Guerra Mundial. A los 10 años de edad falleció su madre, y su padre contrajo nuevas nupcias con una mujer de gran devoción. Pronto descubrió su vocación sacerdotal. En 1933 ingresó en el Seminario Menor de Feltre, y luego estudió en el Seminario Mayor de Belluno, donde fue ordenado sacerdote en 1935. En diciembre de 1958 fue consagrado obispo de Vittorio Veneto por el Papa Juan XXIII en la Basílica de San Pedro. 11 años después fue nombrado patriarca de Venecia, y en 1973 fue creado cardenal por el Papa Pablo VI. El 26 de agosto de 1978, el cardenal Albino Luciani fue elegido pontífice y se convirtió en el primer papa con 2 nombres en la historia de la Iglesia. Al llamarse Juan Pablo I, quiso honrar a sus 2 predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Su lema pontificio fue Humilitas, humildad. Falleció el 28 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección. Fue sucedido por Juan Pablo II. Benedicto XVI invitó a los matrimonios cristianos a ser el rostro sonriente y dulce de la Iglesia. Este fue el mensaje enviado al 11º Encuentro Internacional celebrado en Brasilia. En la carta firmada por Bertone, el Papa les invita a ser el rostro sonriente y dulce de la Iglesia. Recuerda que entre los compromisos de las parejas que siguen este movimiento está el deber de sentarse para dialogar abiertamente y con toda sinceridad en un clima de escucha recíproca sobre los problemas y situaciones de la pareja. Un consejo que con esta carta propone a todas las demás parejas del mundo. En el texto, el Papa también agrega que los esposos cristianos deben ser los mejores y más convincentes mensajeros de la belleza del amor sostenido y nutrido de la fe, don de Dios, ofrecido con generosidad a todos para que cada día descubran el sentido de la vida.
En nuestro mundo tan marcado por el activismo y el individualismo, la prisa y la distracción, el diálogo sincero y constante entre los esposos, dice el mensaje, es esencial para evitar que nazcan, crezcan y se sedimenten las incomprensiones que, desgraciadamente, a menudo desembocan en rupturas insanables que ninguno puede reparar. Y con ese mensaje lanzado a los matrimonios y familias cristianas, damos fin al informativo de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación. También pueden seguirnos en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar además distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM. Y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado María del Carmen Checa y Anaís Hiedra. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.